Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar sobre la ecología de los hongos. Esta fue una presentación que tuvimos en el tercer encuentro anual de hongueras y hongueros de Orizaba y la región y quisimos compartirla con ustedes. Para empezar a hablar de hongos hay que definirlos como células eucariotas. Esto significa que son células complejas y que se clasifican junto con las plantas y los animales, pero son muy diferentes de estas. Estos hongos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Cuando nosotros imaginamos a las plantas, tal vez las vemos o visualizamos, no sé, tal vez el jardín, en la tierra, junto a las plantas. eh, pero, pues, ¿cuál es la principal diferencia que tienen con otros organismos? Hablando de las plantas, lo que observamos es que los hongos no tienen raíces, no tienen hojas y por lo tanto tampoco tienen cloroplastos, que es lo que les da el color verde a las plantas. Además de darle ese color a las plantas, los cloroplastos transforman la energía luminosa en alimento que ellas pueden consumir. Por lo tanto, los hongos, al no tener cloroplastos, necesitan buscar su alimento de manera externa, así como los animales. Entonces, eso hace que se clasifiquen como heterótrofos. También los hongos se dice que son cosmopolitas, lo que significa que los podemos encontrar en básicamente todas partes, todos los tipos de clima, en todas las regiones, y llevan a cabo una reproducción sexual y asexual. Los hongos los podemos clasificar como microscópicos y macroscópicos. Los microscópicos van a ser las levaduras, que es necesario utilizar herramientas como el microscopio para poder observarlas. Yo clasifico a los mohos como un intermedio porque realmente los podemos ver, por ejemplo, cuando le salen a las frutas, a la comida, pero por ejemplo en la clínica es necesario utilizar el microscopio para poder diferenciar sus estructuras y así poder clasificarlos. Y por último, el que todos conocemos, que son las setas, que es el típico honguito con forma de sombrillita. Pero algo curioso es que este tal cual no es el hongo, sino que es solamente una parte que les ayuda a reproducirse, les ayuda a dispersar sus esporas. El verdadero cuerpo del hongo se va a encontrar bajo tierra y se conoce como micelio, que es todo esto que vemos, por ejemplo, en la imagen. No sé si se puede ver mi apuntador, pero es Sí, toda sí se esta ve tu parte. apuntador. Ok. Entonces sería toda esta parte que se encuentra bajo tierra y que tal vez nosotros no podemos observarlo. ¿Qué es el micelio? Pues a simple vista lo podemos observar como tal vez comparándolo con como si fuera algodón. Se conforma de varias hebras, por así decirlo, que son las hifas. Estas van a tener una estructura alargada, filamentosa, y les va a servir para poder expandirse en un terreno y extenderse. ¿Esto para qué lo hacen? Justamente para buscar nutrientes y agua. Entonces, el hongo se va a empezar a extender hasta encontrar materia que éste pueda degradar. Los hongos tienen una capacidad de producción de distintas sustancias que se llaman enzimas que van a empezar a degradar. Entonces, se van a extender hasta buscar algo que puedan degradar, lo degradan y los nutrientes que se obtienen, una parte se queda en la tierra y otra parte los van a absorber los hongos. Entonces, también es otra manera de buscar alimento. Y también el hecho de que se expandan y se extiendan les va a ayudar a reproducirse. Eh, Algo muy curioso es que tal vez nosotros tenemos el Internet que nos sirve para compartir información,
existe algo que se conoce como la World Wide Web o el Internet del bosque. ¿Esto qué significa? Que gracias al micelio se van a conectar las raíces de varias plantas, de algunos árboles, para poder comunicarse. ¿Para qué otra cosa sirve? Justamente van a haber algunos árboles que se van a llamar árboles madre, porque estos árboles, bueno, van a tener la característica de ser los más grandes, los más fuertes, con más nutrientes, y se les llama madre porque justamente van a empezar a mandar los nutrientes a algunos árboles pequeños o que necesiten de esos nutrientes. También esta red que comunica el bosque va a servir para aumentar la biodiversidad. Si el bosque tiene nutrientes y las plantas están creciendo adecuadamente, van a dar frutos, esos frutos van a traer algunos animales, van a traer esos animales a otros animales y pues eventualmente van a morir ahí y los nutrientes van a regresar a la tierra y se va a volver todo un ciclo. También otra cosa muy curiosa es que justamente el crecimiento del hongo o del micelio en la tierra va a ser hacia todas partes. Pues nosotros lo podemos ver como de forma radial, por decir así. Y en la antigüedad, cuando era momento de pues, reproducirse, se generaba el cuerpo fructífero, pues al borde de lo que ya había crecido, y se encontraban lo que se conocen como círculos de hadas. Antes se creía que eran portales a otras dimensiones o que inclusive los hongos servían como mesitas para que las hadas se sentaran, pero pues ahora se sabe que es justamente por el crecimiento radial que tiene el hongo en la tierra. Ahora, también otra cosa curiosa es que si nosotros pensamos en el animal más grande pues, de la tierra, tal vez lo primero que se nos venga a la cabeza es pensar en la ballena azul. Pero, ¿qué me dirían si les dijera que el ser vivo más grande es un hongo? Y pues tenemos aquí la comparación entre la ballena azul y el hongo, ambos siendo organismos vivos. Pues justamente en el Bosque Nacional de Oregón, en Malheur, existe un hongo que se extiende aproximadamente por 9.6 kilómetros cuadrados. Ustedes dirán cómo se da eso. Pues ahí alrededor del bosque se encuentran sus cuerpos fructíferos como si fueran organismos independientes, pero se demostró que no son más que no son más que el mismo hongo que que fructificó en diferentes partes, pero están todos conectados por el micelio. Ahora, los hongos pueden hacer distintas relaciones con distintos organismos. En este caso vamos a hablar de simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? La podemos considerar como una estrecha relación entre dos organismos que se benefician mutuamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso más, tal vez que todos conozcamos, es el del simbionte Venom en los cómics, donde pues un alienígena se une a un humano para pues poder sobrevivir y este le va a otorgar al humano ciertas mejoras. Por ejemplo, aquí lo vemos como sus músculos, regeneración, resistencia a algunas cosas y otras habilidades. Pues en el mundo natural puede pasar algo muy parecido. Este es el primer tipo de relación que les presentamos, son los líquenes, y es la relación entre un hongo y una cianobacteria o una alga. ¿Por qué se da esta relación? ¿Qué obtienen ambos organismos? Pues el hongo lo que obtiene es justamente, más bien va a aprovechar la capacidad eh, fotosintética de las cianobacterias y de las algas, justo para obtener su alimento. ¿Y qué obtienen estas bacterias?
pues el hongo les va a brindar protección, les va a brindar un lugar estable, los va a proteger de la radiación, de la desequedad. Y bueno, aquí lo que tenemos es un esquema sobre un corte transversal de cómo se ve un líquen. Ya no es ni un hongo ni una bacteria, sino que forman un nuevo organismo entre las dos. Observamos que en la parte inferior se encuentra el córtex, que es donde el hongo se va a anclar a la superficie. Luego se encuentra el micelio del hongo, que en la parte superior envuelve al fotobionte, que serían a las cianobacterias. Y ya en la parte más superior se encuentra la corteza superior. Datos curiosos de los líquenes es que estos son considerados como bioindicadores. ¿Esto qué quiere decir? Que estos van a ser muy sensibles a algunos contaminantes del aire y, por ejemplo, a la lluvia ácida. Entonces, se consideran bioindicadores porque cuando nosotros los encontramos significa que es un lugar, por así decir, libre de contaminantes, un lugar donde podemos respirar profundamente. Eh, ¿qué, ¿Qué otro dato curioso conocemos? Es que pues va a haber de distintos colores, de distintas formas. Esto va a depender principalmente del hongo al que se unan las cianobacterias. Y pues otra capacidad que tienen es de generar suelo. Por ejemplo, los líquenes que se unen a algunas rocas, con el tiempo van a ir degradándola y tal vez donde antes no podían crecer muchos organismos, por decir así, ahora al generarse un suelo nuevo van a poder crecer otros organismos. Ya vimos la relación entre hongos y bacterias y también existe la relación entre hongos y plantas. Básicamente es lo mismo. El hongo se va a unir a las raíces de las plantas justamente para aumentar la superficie de las raíces. Les va a ayudar a alcanzar fuentes de agua y de nutrientes. También les va a proporcionar resistencia a estrés hídrico y salino y aparte tolerancia a patógenos que pueden afectar a la planta, ya sea porque el mismo hongo está estimulando al sistema inmune de la planta o incluso aquel hongo puede producir algunas sustancias que van a impedir el crecimiento de otras bacterias, incluso de otros hongos que puedan afectar a la planta. Continuando con la parte de estas relaciones simbióticas que existen entre los hongos y otros organismos, vamos a hablar de un caso muy particular y muy interesante que es el de las hormigas. Em, Nosotros muchas veces en varias épocas del año pues hemos visto que están estas hormigas que son cortadoras de hojas. ¿Y qué están haciendo? Están cortando hojas de los árboles, de nuestras plantas, de nuestro patio y se las están llevando a su hormiguero. Y solemos pensar que estas hojitas son pues su alimento, ¿no? En realidad lo que están haciendo es que están juntando estas hojitas y le van a llevar al hongo que vive dentro de su hormiguero. Este hongo va a digerir esas hojas con las enzimas que produce y posteriormente las hormigas van a poder alimentarse del hongo. O sea, solamente lo están haciendo como para cosechar y hacer que crezca el hongo para después podérselo comer, como si ellas estuvieran haciendo sus propios cultivos. Esta relación es muy interesante y se han hecho estudios de metagenómica en los que se ha rastreado el ADN de las hormigas y también de los hongos, pues varios miles de millones de años atrás. ¿Cómo hacen esto? Pues hacen una comparación de cómo se han ido modificando los genes de los dos organismos a lo largo del tiempo. Entonces, se ha descubierto que, si no mal recuerdo, hace aproximadamente 65 millones de años, cuando un meteorito impactó en la Tierra, pues una gran cantidad de basura se elevó a la atmósfera y esto oscureció el planeta. Entonces, como no había luz, pues los organismos fotosintéticos no podían sobrevivir. ¿Qué fue lo que sobrevivió? Pues lo que vivía bajo la Tierra y los organismos heterótrofos, o sea, los que se alimentan de otros organismos.
Es en este momento en el que empieza a crecer esta simbiosis entre el hongo y la hormiga. En la actualidad, esta relación es tan importante que las hormigas han dejado de producir un aminoácido esencial que solo pueden obtener a través de su alimentación de este hongo. Y también es muy interesante que el hongo tiene una forma diferente cuando crece dentro de un hormiguero que cuando crece fuera del hormiguero, porque también como las hormigas son las que se encargan de esparcirlo y de hacerlo crecer y de alimentarlo, pues ya no tienen la necesidad de desarrollar cuerpos fructíferos. ¿Sale? Entonces, algo también que es súper interesante es que este hongo es tan importante para el hormiguero que si por alguna razón el hormiguero se tiene que mudar, la hormiga reina se va a llevar un pedacito de micelio de su mismo hongo para poder continuar con este cultivo. Así que esta relación ya es muy estrecha y no pueden sobrevivir el uno sin el otro. Y también tenemos un caso muy conocido, que es el caso de una simbiosis parasitaria, que es el del Cordyceps, que mucha gente empezó a conocer recientemente por la serie de The Last of Us. Básicamente lo que hace este hongo es que infecta a los artrópodos, a algunos insectos. ¿Qué es lo que sucede? Las esporas entran al organismo a través de algún orificio y el micelio empieza a propagarse por todo el cuerpo del organismo, primero de manera interna. De hecho, si vemos la foto de la hormiguita, vemos que por ejemplo, de donde salen sus patas y donde está su tórax, se ve la pelusa del micelio que está saliendo de ella. Y después, pues ya vemos el cuerpo fructífero, ¿no? Ya el organismo está completamente invadido. Este es un comportamiento muy particular en el que una vez que el organismo está infectado, se empieza a comportar de manera errática, se empieza a portar de forma diferente de como usualmente lo haría, con el objetivo de llevar las esporas a más sitios, porque ese es el objetivo del hongo, al formar sus cuerpos fructíferos, ¿sale? Y también muchas personas pues tienen miedo de que este hongo pueda infectarnos a nosotros. En realidad no hay ninguna especie de Cordyceps que sea capaz de infectar a los seres humanos e incluso es catalogado como un hongo medicinal en Asia. ¿Sale? Se puede consumir, se utiliza en infusiones, así que por lo menos hasta el momento no presenta ningún riesgo para nosotros e incluso pues tiene algunos beneficios. Un papel muy importante que juegan los hongos es el de la restauración de suelos. ¿Por qué? Hace rato platicábamos de que em, como ellos son heterótrofos, o sea, no son capaces de producir su propio alimento, pues se tienen que alimentar de otros organismos. Pero ¿cómo hacen esto si no tienen boca? Pues los hongos son capaces de producir enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son sustancias que en su mayoría son proteínas que son capaces de catalizar o acelerar algunas reacciones químicas. Entonces, lo que va a producir el hongo va a permitir que lo que cae, la materia muerta, toda la materia orgánica que cae al suelo, sea degradado de forma más rápida. Es por eso que tienen un papel sumamente importante en la pudrición y también pues en el aprovechamiento de nutrientes para el suelo. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos en el piso del bosque? Podemos encontrar cadáveres de animales, podemos encontrar hojas secas, podemos encontrar ramas de los árboles. ¿Y qué va a haber en el suelo? Vamos a tener a los hongos, vamos a tener a las levaduras y también algunas bacterias que se encargan de esta descomposición. El papel de los hongos es muy importante porque algunas de las enzimas que secretan son capaces incluso de degradar la lignina, que es la que forma la madera, y también la celulosa, que es bastante difícil de digerir. Una vez que ellos degradan esta parte, pueden alimentarse a partir de lo que degradaron y también el resto va a regresar al suelo para nutrirlo. Eso es muy importante porque si no esos nutrientes ya no podrían regresar a las plantas ni tampoco a otros organismos. Otra parte de la importancia de los hongos para nosotros, sobre todo, es el conocimiento de los hongos comestibles. De manera general, cuando tú le preguntas a una persona, solamente te puede mencionar dos o tres especies de hongos que conoce que se pueden comer. Generalmente todos conocemos los champiñones y las setas, que es lo que más se comercializa en un centro comercial.
En realidad en México se han catalogado más de 300 especies silvestres de hongos comestibles. De hecho son más, estoy casi segura de que ya se conocen casi 500. Este, pero ¿qué es lo que sucede? Que mucho de este conocimiento pues se quedaba también solamente en las comunidades que se encargaban de recolectar los hongos. Esto también nos habla de la importancia etnomicológica de los hongos, de esta relación estrecha que también se crea entre los seres humanos y los hongos por su consumo, por los conocimientos ancestrales que hay en estas comunidades, también los que se usan de forma medicinal, ¿sale? Entonces, no nada más se trata de lo que nosotros sabemos que podemos comernos, sino de todo este conocimiento que se pasa de generación en generación en las comunidades. Es muy importante que no se pierda. En Veracruz existe una comunidad que, si no mal recuerdo, se llama el Llano Redondo. La Universidad Veracruzana, el Departamento de Biología, hizo un estudio en este espacio en donde fueron a recorrer el lugar, platicaron con los hongueros locales y las cocineras locales, y estas personas les compartieron su conocimiento de cosecha de hongos, de que la temporada de lluvias empiezan a hacer sus expediciones al bosque, les enseñaron las especies que se consumen y también después cuando los llevaban al pueblo les enseñaron cómo cocinarlas, porque esa es otra situación a la que nos enfrentamos a veces, en las que, ok, se come, pero ¿cómo se come, no? Entonces hicieron un recetario muy bonito que se llama de hongo me hago un taco o de hongo me como un taco, me parece. Les podemos dejar después el link al libro por si lo quieren checar. Y lo que vemos en la diapositiva son algunas especies de hongos que se comen y cómo los conocen en la comunidad. Por ejemplo, está el Amanita rubescens, que se conoce como mantecado, el tricoloma, que es el taquechi, otro manita, que se conoce como tecomita o hongoyema. Y pues estos hongos son hongos que nosotros nunca vemos en nuestro día a día, pero que las comunidades están muy acostumbradas a consumir. Entonces es importante pues que este conocimiento se comparta y que llegue a más personas y que no se pierda. Además de sus usos como comestibles y también como fuente de ingresos, porque algo que se me olvidó mencionar es que muchas de estas personas se dedican a la comercialización de estas especies. Como ellos son los que conocen en qué temporadas, en qué momento y cuáles son los hongos a recolectar, pues después pueden llevarlos a mercados y pues eso es parte de su ingreso. También están los usos biotecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a tomar partes del metabolismo o del desarrollo mismo de un organismo para aplicarlo en un proceso industrial. Algunos de los ejemplos más conocidos que tenemos de estos son, por ejemplo, los hongos que se utilizan para la preparación de quesos. Estos quesos, como el Roquefort, el queso Gorgonzola y el queso Camembert, que tienen sabores fuertes, que tienen un olor muy fuerte también. ¿Qué es lo que sucedía en la antigüedad? Que como los quesos se quedaban al aire libre, pues algunas veces empezaban a salir estas manchas azules o verdes y empezaban a cambiar de consistencia, de olor y de sabor. Se dieron cuenta que estas propiedades también eran ricas para ser consumidas. Y después se descubrió que en realidad eh, pues estaban siendo contaminados por hongos, ¿no? En el caso del Roquefort, Penicillium roqueforti, en el Gorgonzola, Penicillium glaucum y en Camembert, Penicillium camemberti. Antes, pues, solamente cómo se conseguían estos, se dejaban los quesos al aire libre y se esperaba que se contaminaran, pues, con lo que se deseaba, ¿no? Ahora ya los procesos son más controlados y se pueden inocular con cepas puras en laboratorio. Y también tenemos el ejemplo de la levadura más famosa del mundo, que es Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que se encarga de la producción del vino, la cerveza y el pan. ¿Qué es lo que hace esta levadura? Se va a alimentar de los azúcares y la proteína, por ejemplo, en el caso del pan, que están presentes en la harina. A la hora de que se alimenta y de que realiza esta fermentación, pues se va a formar como subproducto dióxido de carbono, que se va a liberar como aire, perdón, como gas. Y este gas es lo que infla el pan y también lo que forma los pequeños hoyitos que vemos en los panes. También se utiliza pues para la fermentación del mosto, para la producción de cerveza y también para la producción de vino. Antes pues se hacía de manera pues más artesanal, también por ejemplo en el caso de las frutas, pues que ya traen sus propias levaduras de forma natural.
Y ahora pues cada marca, por ejemplo, de cerveza, puede tener sus propias cepas porque dependiendo de la cepa son las características de sabor y de olor que va a tener el producto. Y además de estos usos que son para la industria alimenticia, tenemos algunos otros usos industriales. Por ejemplo, tenemos a Aspergillus niger, que es un hongo que para nosotros es dañino porque puede infectar los pulmones. Se utiliza para la producción de ácido cítrico, que se usa como aditivo en alimentos. También para la producción enzimática, para la producción de biocombustibles y para la degradación de tintes. Hay algunos tintes que son, sobre todo los que se usan para teñir la ropa, son altamente contaminantes y pues estos hongos son capaces de metabolizarlos. También tenemos a Aspergillus fischeri, que se usa para la producción de antibióticos, producción enzimática y como fungicida e insecticida. Penicillium, que se usa para la producción de antibióticos, en este caso penicilina. Se utiliza en la industria alimentaria, como ya vimos hace rato, para la producción de quesos, como biofertilizante y también tiene potencial de bioremediación, que significa que son capaces de realizar la limpieza del suelo o del ambiente de algunos contaminantes. ¿Por qué? Porque hay hongos que son capaces incluso de degradar el plástico o el petróleo en crudo, como por ejemplo cuando hay derrames en el mar. Esto es algo que pues no pueden hacer otros organismos, tal vez solo algunas bacterias. Y esto nos sirve a nosotros porque en algunos casos en donde la contaminación ya ha alcanzado pues niveles muy altos, esto permite realizar una limpieza del suelo sin que después haya otras consecuencias, porque los productos que estos organismos forman después de metabolizar estas sustancias ya no son dañinos para el medio ambiente. También tenemos a Cephalosporium, que se utiliza para la producción de cefalosporinas y también para la producción de proteasas, que son enzimas que degradan las proteínas y también tiene potencial en bioremediación. Ahora, ¿por qué los hongos producen antibióticos? Pues hace rato platicábamos que el micelio pues está en el suelo y en el suelo no nada más hay hongos, hay insectos, también hay otros animales y también hay bacterias. Entonces, ¿qué va a suceder cuando cae un posible alimento para estos hongos? Pues que va a haber otros organismos que van a tratar de alimentarse también de esta materia orgánica. Entonces, pues el hongo no es algo, no es un organismo que pueda moverse para llegar más rápido, sino que ¿qué va a hacer? Va a producir ciertas sustancias, y en este caso los antibióticos, que son capaces de matar a las bacterias. Entonces, eso nos es de mucha utilidad porque como solamente ataca específicamente a las bacterias, no le hace nada a las células de nuestro cuerpo. Así que esta es la gran importancia que tiene pues a nivel industrial en el área médica. También como un paréntesis, ya vimos pues justamente su aplicación en el área industrial, pero también en el laboratorio de investigación son ocupados los hongos. Por ejemplo, los dos primeros de aquí, en la parte de arriba, en la parte superior, los utilizamos, bueno, por ejemplo, yo los utilicé para la producción de bioetanol, justamente degradando materia orgánica. En este caso utilicé los residuos de la flor de bugambilia para obtener azúcares que puedan ser fermentados por otro organismo. Entonces van a cooperar, pero pues es un uso que también se le da. Por otro lado, también en la investigación clínica, o más bien como que en la parte clínica, pues los hongos, como ya lo mencionó Sharon hace un momento, pues no todos son buenos. Hay algunos que incluso pueden generar infecciones que llegan a ser muy peligrosas para nosotros, principalmente en las vías respiratorias. Aquí pues podemos observar algunos ejemplos, por ejemplo, de levaduras, que esas las encontramos muy frecuentemente en infecciones del tracto genital, geniturinario, pero también podemos encontrar en algunas heridas. Cuando nosotros tenemos nuestra herida expuesta y no la protegemos, es muy probable que pues llegue alguna levadura. Algo que me gusta mucho de la microbiología es que pues lo que buscamos es que crezca o reproducir a cierto microorganismo. Y hay algunos medios de cultivo que son muy visuales y me gustan mucho sus colores, por eso quise poner la imagen aquí.
Este es un medio de cultivo donde van a crecer levaduras y dependiendo la especie, principalmente de cándida, es el color que se va a dar. Y ya para las últimas dos imágenes, justamente les decía que en los mohos, a pesar de que los observamos, tal vez su color, es necesario utilizar el microscopio para poder diferenciar entre sus estructuras. Y lo que vemos aquí son dos estructuras distintas de algunos hongos filamentosos. Esos tienen pues potencial para enfermar a las personas. Después de todo lo que platicamos, pues ya creo que somos un poco más conscientes de cuál es la importancia que tienen estos organismos, pues porque pareciera que como nada más están ahí quietos, no están haciendo nada. Para empezar, eh, en su papel en la restauración de suelos, pues ¿qué pasaría si no hubiera hongos? Habría una gran acumulación de materia orgánica, porque aunque existen otras bacterias que pueden degradarlos, pues este proceso se volvería más lento. Habría una acumulación y además estos nutrientes no regresarían al suelo. Actualmente se sabe que casi el 90% de las plantas verdes están relacionadas de alguna manera con los hongos micorrízicos. Entonces, ¿qué sucedería si no hubiera estos hongos? No solamente no habría nutrientes suficientes, sino que tampoco las plantas tendrían, pues, no los tendrían disponibles para crecer. Esto afectaría principalmente a los bosques. De hecho, ya se ha observado que debido al cambio climático hay algunas especies que pues no están creciendo con la misma abundancia con la que lo hacían antes, sobre todo en lugares donde se necesita mayor humedad y una temperatura más baja, como lo son los bosques. Al afectar este crecimiento de los hongos, pues también se va a ver afectado el crecimiento de las plantas. Ya vimos que no son organismos que crezcan de manera separada, en realidad están, em, hay una relación muy estrecha entre las raíces de las plantas verdes, de los árboles, con los hongos y sus hifas, el micelio completo. Y además tenemos pues todo el tema de la producción de sustancias que le sirven al ser humano, sobre todo lo más preocupante sería la obtención de antibióticos, que también de manera general, pues no solamente se pueden producir con hongos en procesos industriales, pero pues son grandes aliados en esta producción de antibióticos, así que el área clínica también se vería muy afectada. Son organismos muy importantes, es muy importante conocerlos, es muy importante hablar de ellos y pues ya, Eso sería todo, dices. eso sería todo. Ujú, ujú. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios. Sí, vamos a tratar de responderlo lo mejor y más rápido que podamos. Pues eso es todo, Diego. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme.